Ahora vamos a dar parte, ya de inicio directamente, a esa sexta de las partes que ya tiene esta conferencia 386, y aún tendrá otra más, seguro, si Dios quiere. Vamos a ver una vez más todo lo que está aconteciendo ya en los últimos momentos de esa situación que implica tantísimo en todo el mundo y que va a implicar aún mucho más. Y sobre todo atentos a lo que va a acontecer mañana, que es lo que vamos a presentar precisamente, si Dios quiere, en la próxima y última de esta serie de conferencias dedicadas tan directamente a la guerra de Rusia con Ucrania. Pues empezamos directamente por esta noticia que se ha producido el día 18 de marzo. Me la han enviado directamente una persona que está viviendo en Rusia y que, claro, a veces va bien ver noticias que no llegan a los medios occidentales, que luego cada uno decida las cosas si las quiere ver o no. Mercenarios satanistas del PMC Forward Observations Group completaron su misión en Ucrania. Fijaos bien en sus banderas y en las posturas de sus manos. ¿Qué veis en la bandera? ¿Un tipo Baphomet? Mirad. Los mercenarios satanistas del PMC Forward Observations Group han completado su misión en Ucrania. Finalmente informan en su página de Instagram que han perdido a algunos de sus amigos, instructores y solo conocidos. También prometieron que los malditos animales responderán por cada vida de estas personas con 1000 de sus vidas. Y lo dicen en inglés utilizando alguna palabra bastante malsonante. Resulta que la mayoría del grupo de observaciones avanzada y sus instructores murieron en el campo de entrenamiento en Yavoriv. El resto ya ha huido de Ucrania. Los usuarios de Twitter notaron que los mercenarios se comportaron de manera extremadamente arrogante y con demasiada frecuencia se jactaron de futuros éxitos en la batalla con los rusos. Al parecer, estos luchadores son bastante dignos del perdedor al que se adora, el Baphomet. Y aquí describen además un texto bíblico de "Y hubo guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles peleaban contra el dragón, y el dragón y sus ángeles peleaban contra ellos", etcétera, etcétera. Seguiremos con esta noticia al cabo de muy pocos días después. El Papa emérito Benedicto XVI se unirá a la consagración de Rusia y Ucrania. El Papa Francisco acordó llevar a cabo la consagración de los dos países en respuesta a una solicitud urgente de los obispos de rito latino de Ucrania. Pues sí, Benedicto XVI participará de ello también, pero desde su hogar. No se va a personear en ningún sitio porque ya veis cómo está y ya no da para mucho. El Papa Francisco recuerda a la Virgen de Guadalupe en consagración de Rusia y Ucrania. Sí, ya no solo es Fátima, también se añade a Guadalupe. En la oración que pronunciará este 25 de marzo para consagrar a Rusia y Ucrania al corazón inmaculado de María, el Papa Francisco recuerda de forma especial a Nuestra Señora de Guadalupe. Según el texto oficial enviado a todos los obispos del mundo, en el acto de consagración, que se realizará alrededor de las 6:30 de la tarde, hora de Roma, el Santo Padre dirá: «En esta hora oscura ven a socorrernos y consolarnos. Repite a cada uno de nosotros: ¿acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre?». Esa frase está recopilada en el Nican Mopowa, documento histórico que relata las apariciones de la Virgen de Guadalupe a San Juan Diego Caushalatoatzin en diciembre de 1531. El 12 de diciembre, en la última de sus apariciones,
ante el temor de San Juan Diego por la enfermedad que padecía su tío Juan Bernardino, Santa María de Guadalupe le responde: «Oye y ten entendido, hijo mío el más pequeño, que es nada lo que te asusta y aflige. No se turbe tu corazón, no temas esa enfermedad, ni otra alguna enfermedad y angustia. ¿No estoy yo aquí, que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra? ¿No soy yo tu salud? ¿No estás por ventura en mi regazo? ¿Qué más has menester? No te apene ni te inquiete otra cosa, no te aflija la enfermedad de tu tío, que no morirá ahora de ella. Estás seguro de que ya sanó». Fijaos que se presenta como si fuera el benefactor perfecto que es Cristo, a menos por todo lo que pronuncia. En declaraciones a Ciprensa, el padre Eduardo Chávez, postulador de la causa de canonización de San Juan Diego y uno de los mayores expertos en las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe, indicó que en las palabras «el acto de consagración que pronunciará el Santo Padre el 25 de marzo», obviamente estamos recordando las palabras que dice Santa María de Guadalupe al humilde San Juan Diego Cahuatzloatzin aquel 12 de diciembre de 1531. El padre Chávez resaltó que la consagración del 25 de marzo busca que María los proteja, los cuide y reine la paz, porque ella es la Madre de la Paz. El sacerdote mexicano, canónigo de la Basílica de Guadalupe en Ciudad de México, donde se conserva la imagen original aparecida milagrosamente en la tilma de San Juan Diego el 12 de diciembre de 1531, indicó que el arzobispo primado de México, cardenal Carlos Aguiar, se sumará, al igual que todos los obispos del mundo, a la consagración de Rusia y Ucrania el 25 de marzo. La celebración se realizará al mediodía en la Basílica de Guadalupe. El padre Chávez alentó a que todos los católicos se unan fuertemente en oración para que haya paz, para que abran este corazón al hermano, para que ya dejen estas armas, esta guerra. Vamos a pedirle mucho al Señor, a través de Santa María de Guadalupe, que toque el corazón de nuestros hermanos y el nuestro también, porque también estamos librando nuestra guerra, expresó. De esa forma, aseguró, podremos entender que Santa María es nuestra Madre, la Madre del verdaderísimo Dios por quien se vive. Somos hijos de Dios, debemos seguir repitiendo que María es nuestra Madre y que el prójimo es mi hermano, señaló. Bien, ya habéis visto cómo se hace en un horario para que pueda ir compenetrado prácticamente lo que se está haciendo en Roma, más lo que se hará en México en este caso. Y en una será advocación para Fátima, en otro lugar, en definitiva, para Guadalupe, pero también con Fátima, porque en el fondo todas son la misma, pero apareciéndose una por aquí, otra por allá y otra a saber por dónde. Bueno, todo esto es para conjuntar al pueblo católico que tiene esa idolatría de vírgenes Marías por todos lados, con distintos nombres y haciendo distintas cosas y diciendo cosas aún más dispares, pero todas centradas en lo mismo. Pues bien, eso es lo que va a unirlos a todos. En fin, por eso mañana la conferencia la tendremos que hacer prácticamente tarde-noche hasta que todo esto no se haya producido. Porque además os vamos a mostrar algo que yo personalmente no recordaba, hasta que alguien me lo ha hecho recordar precisamente. Y ya veréis qué es, ya veréis qué es. Y qué interesante que es, con todo lo que hemos presentado hasta ahora, poderlo mostrar ahora. Ya veréis. Pero bueno, antes terminemos con todo esto. China exige a Estados Unidos levantar sanciones contra sus funcionarios o, de lo contrario, promete tomar contramedidas recíprocas. Ya veis la tensión China, Rusia, Estados Unidos, en este caso con China. Es un no parar. Esto es un no parar, literalmente. Ahora vamos a ver un vídeo. Desde Jerusalén, líderes de distintas religiones piden la paz en Ucrania. Aquí hay muchos representantes de religiones muy importantes, pero además ha habido otros que se han añadido. Vamos a ver cómo ese ecumenismo de la paz está floreciendo. ¿Y dónde? En Jerusalén, la ciudad de la paz. Pues ya veis, le dirigen una carta al señor máximo del ortodoxo ruso, que es Kirill, y le viene a decir que apriete para que Putin ponga la paz. Y todos unidos en esto. Qué precioso, ¿eh? Es el ecumenismo de la sangre, una vez más. Y en un lugar donde, por lo que nos decían en el vídeo, también hay problemas de ocupación. Sí, no ocupación laboral precisamente, sino ocupación de Israel con los palestinos, etcétera, etcétera.
Bien, ya vemos que el tema religioso en esta guerra se está produciendo y mucho y cada vez más. ¿Y aún veremos más sobre esto? Sí, mirad. Con esta oración el Papa Francisco consagrará a Rusia y Ucrania al corazón de María. A continuación, el texto completo del acto de consagración al corazón inmaculado de María. Oh María, Madre de Dios y Madre nuestra, nosotros en esta hora de tribulación recurrimos a ti. Tú eres nuestra Madre, nos amas y nos conoces, nada de lo que nos preocupa se te oculta, como si fuera Dios, igual, ¿eh? Madre de misericordia, muchas veces hemos experimentado tu ternura providente, tu presencia que nos devuelve la paz, porque tú siempre nos llevas a Jesús, príncipe de la paz. Nosotros hemos perdido la senda de la paz, hemos olvidado la lección de las tragedias del siglo pasado, el sacrificio de millones de caídos en las guerras mundiales. Hemos desatendido los compromisos asumidos como comunidad de naciones y estamos traicionando los sueños de paz de los pueblos y las esperanzas de los jóvenes. Nos hemos enfermado de avidez, nos hemos encerrado en intereses nacionalistas, nos hemos dejado endurecer por la indiferencia y paralizar por el egoísmo. Hemos preferido ignorar a Dios, convivir con nuestras falsedades, alimentar la agresividad, suprimir vidas y acumular armas, olvidándonos de que somos custodios de nuestro prójimo y de nuestra casa común. No puede faltar, lo de la casa común. Hemos destrozado con la guerra el jardín de la tierra, hemos herido con el pecado el corazón de nuestro Padre, que nos quiere hermanos y hermanas. Nos hemos vuelto indiferentes a todos y a todo, menos a nosotros mismos, y con vergüenza decimos, perdónanos, Señor. En la miseria del pecado, en nuestros cansancios y fragilidades, en el misterio de la iniquidad del mal y de la guerra, tú, Madre Santa, nos recuerdas que Dios no nos abandona, sino que continúa mirándonos con amor, deseoso de perdonarnos y levantarnos de nuevo. Es Él quien te ha entregado a nosotros y ha puesto en tu corazón inmaculado un refugio para la Iglesia y para la humanidad. Interesante, para la Iglesia y para la humanidad. Estad atentos a esto porque mañana veréis por qué os lo remarco. Refugio en María para la Iglesia y para la humanidad. Recordadlo bien para mañana, por favor. Por su bondad divina estás con nosotros e incluso en las vicisitudes más adversas de la historia nos conduces con ternura. Por eso recurrimos a ti, llamamos a la puerta de tu corazón, nosotros, tus hijos queridos, que no te cansas jamás de visitar e invitar a la conversión. Fijaos, que no se cansa jamás de visitar e invitar a la conversión. Por tanto, quiere decir que no se cansa jamás de hacer apariciones y de invitar a la conversión. Sí, atención también a esto, porque mañana terminaréis de entender por qué también os remarco esta cuestión. En esta hora oscura, ven a socorrernos y consolarnos. Repite a cada uno de nosotros, ¿acaso no estoy yo aquí, que yo soy tu madre? Es la frase que hemos visto guadalupana, ¿eh? Tú sabes cómo desatar los enredos de nuestro corazón y los nudos de nuestro tiempo. Ponemos nuestra confianza en ti. Estamos seguros de que tú, sobre todo en estos momentos de prueba, no desprecias nuestras súplicas y acudes en nuestro auxilio. Así lo hiciste en Caná de Galilea, cuando apresuraste la hora de la intervención de Jesús e introdujiste su primer signo en el mundo. Cuando la fiesta se había convertido en tristeza, le dijiste, no tienen vino. Repíteselo otra vez a Dios, oh Madre, porque hoy hemos terminado el vino de la esperanza. Se ha desvanecido la alegría, se ha aguado la fraternidad. Hemos perdido la humanidad, hemos estropeado la paz. Nos hemos vuelto capaces de todo tipo de violencia y destrucción. ¿Os recuerda algo esto, un texto bíblico que dice lo que vendrá a hacer Jesús en su segunda venida? Vendrá a destruir a los que destruyen la tierra. Sí, así tal cual. Y resulta que ellos que están diciendo que todo tipo de violencia y destrucción, y son los que están liando esta guerra por detrás, y tanto sin enterarse, son los que van a ser citados en ese texto bíblico, que directamente irá muy especialmente sobre ellos, también sobre otros que colaboran con ellos, ¿cómo no? Necesitamos urgentemente tu ayuda materna. Acoge, oh Madre, nuestra súplica. Tú, estrella del mar, no nos dejes naufragar en la tormenta de la guerra. Tú, arca de la nueva alianza, inspira proyectos y caminos de reconciliación. Tú, tierra del cielo, vuelve a traer la armonía de Dios al mundo.
extingue el odio, aplaca la venganza, enséñanos a perdonar. Líbranos de la guerra, preserva al mundo de la amenaza nuclear. Reina del Rosario, despierta en nosotros la necesidad de orar y de amar. Reina de la familia humana, muestra a los pueblos la senda de la fraternidad. Reina de la paz, obtén para el mundo la paz. Que tu llanto, oh Madre, conmueva nuestros corazones endurecidos, que las lágrimas que has derramado por nosotros hagan florecer este valle que nuestro odio ha secado. Y mientras el ruido de las armas no enmudece, que tu oración nos disponga a la paz. Que tus manos maternas acaricien a los que sufren y huyen bajo el peso de las bombas. Que tu abrazo materno consuele a los que se ven obligados a dejar sus hogares y su país. Que tu corazón afligido nos mueva a la compasión, nos impulse a abrir puertas y hacernos cargo de la humanidad herida y descartada. Santa Madre de Dios, mientras estabas al pie de la cruz, Jesús, viendo al discípulo junto a ti, te dijo, ahí tienes a tu hijo. Y así nos encomendó a ti. Qué cosas, ¿eh? No, Jesús no nos encomendó a María, encomendó a María a Juan para que cuidara de ella, que es algo muy distinto, ¿eh? Fijaos qué fácil es, de una frase que la interpretan como les da la gana para su bien, resulta que sacan toda la doctrina de adoración a la Virgen. Sí, veneración, ya. Adoración, señores, idolatría. Y encima, juntándolo todo con el culto babilónico, porque si veis todos los títulos que le ha dado en esta carta a la Virgen, es lo mismo exactamente y más o menos de lo que se daba en títulos a Semiramis. Babilonia, señores, Babilonia, y tanto sin enterarse. Y sigue terminando y diciendo, Santa Madre de Dios, mientras estabas al pie de la cruz, Jesús, viendo al discípulo junto a ti, te dijo, ahí tienes a tu hijo, y así nos encomendó a ti. Después dijo al discípulo, a cada uno de nosotros, ahí tienes a tu madre. Mentira, le dijo a Juan, sí, a Juan el discípulo, ahí tienes a tu madre, pero no nos lo dijo a cada uno de nosotros. Eso es mentir. Y esa doctrina está basada en mentiras, alterando lo que dice el texto bíblico. Bien, dicho esto, como ya sé que muchos católicos no se enterarán ni se querrán enterar, aunque estén muy de acuerdo con muchas cosas de las que presento, ojalá despierten de una vez ya con esto, porque si no va a pasar algo que les va a someter al gran engaño también, y mañana vamos a ver algo de esto precisamente, por si no hemos visto bastante en los temas de puertas dimensionales. Pero bien, esto aún sigue, mirad. Madre, queremos acogerte ahora en nuestra vida y en nuestra historia. En esta hora la humanidad, agotada y abrumada, está contigo al pie de la cruz y necesita encomendarse a ti, consagrarse a Cristo a través de ti. El pueblo ucraniano y el pueblo ruso, que te veneran con amor, recurren a ti, mientras tu corazón palpita por ellos y por todos los pueblos diezmados a causa de la guerra, el hambre, las injusticias y la miseria. Por eso, Madre de Dios y nuestra, nosotros solemnemente encomendamos y consagramos a tu corazón inmaculado nuestras personas, la Iglesia y la humanidad entera, de manera especial Rusia y Ucrania. Acoge este acto nuestro que realizamos con confianza y amor. Haz que cese la guerra, provee al mundo de paz. El sí que brotó de tu corazón abrió las puertas de la historia al príncipe de la paz. Confiamos que por medio de tu corazón la paz llegará. Atención a esto. Confiamos que por medio de tu corazón la paz llegará. Sí, atentos a lo de mañana. A ti pues te consagramos el futuro de toda la familia humana, las necesidades y las aspiraciones de los pueblos, las angustias y las esperanzas del mundo. Sí, a ella se le consagra, ¿eh? No a Dios, qué curioso. Que a través de ti la divina misericordia, anda que no hemos hablado suficiente de la divina misericordia en puertas dimensionales, se derrame sobre la tierra y el dulce latido de la paz vuelva a marcar nuestras jornadas. Mujer del sí, sobre la que descendió el Espíritu Santo, vuelve a traernos la armonía de Dios. Vuelve a traernos la armonía de Dios. Recordad estas frases para mañana. Tú que eres fuente viva de esperanza, disipa la sequedad de nuestros corazones. Tú que has tejido la humanidad de Jesús, haz de nosotros constructores de comunión. Tú que has recorrido nuestros caminos, guíanos por sendas de paz.
Amén. Y aprovecho una vez más para decir, si solo estáis viendo las noticias que presento, vale, está bien, pero si no habéis visto todo lo que hemos presentado en los temas de puertas dimensionales, os perdéis gran cantidad de información que os llevaría a saber discernir por qué dicen cada una de estas cosas, porque allí se han explicado y mucho. Y vale la pena que lo sepáis, porque si no os quedáis, nunca mejor dicho, de la misa a la mitad. Bien, sigamos. Atención a esto. Era ya este 22 de marzo. Biden dice, va a haber un nuevo orden mundial y tenemos que liderarlo. Aunque el mandatario no precisó en qué consistirá ese orden, mencionó durante su discurso a la OTAN y a los aliados de Estados Unidos en el Pacífico, afirmando que presentan un frente unido. Pues estad atentos al vídeo, vais a ver qué frase suelta Biden en poco rato, en un discurso impresionante, porque ahora entenderéis, sí, ahora entenderéis con más claridad que nunca la conferencia número 1 del gran engaño presentada en 2006. Si no la habéis visto, ya podéis empezar a verla, porque lo que dijimos allí vuelve a la palestra y como nunca. Atención a lo que dice en este vídeo. ¿Os habéis fijado bien en lo que ha dicho? Empieza diciendo esto de creo que estamos en un punto de inflexión, de cambio, por tanto, y dice en frases de lo más célebre, y ahora estamos en un momento en el que las cosas están cambiando. Y habla de orden mundial, por tanto, va a haber un cambio de orden mundial. Y añade, habrá un nuevo orden mundial y debemos liderarlo. Debemos unir al resto del mundo libre para hacerlo. Dice al resto del mundo libre. Hay algunos que quedan al margen. Esos, evidentemente, tendrán que recibir para que también pueda haber un nuevo orden mundial enterito. Y qué interesante, porque dice que ¿quién va a liderar ese nuevo orden mundial? Ellos, Estados Unidos. ¿Y qué presentamos ya en esa primera conferencia? ¿Y qué hemos mostrado que dice la palabra de Dios proféticamente al respecto? Lo mismo. El poder lo tendrá esta segunda bestia, Estados Unidos, tal como aparece en Apocalipsis. ¿Y a quién le dará el poder espiritual para unir a todos y poder aplicar esa ley dominical que va a ser la solución magnífica, entre comillas, al mundo entero? Le dará el poder a la primera bestia, al papado, al papa de turno. Y esto debemos conocerlo ya y interpretar bien las profecías, porque de lo contrario nos vamos a perder entre tantísima confusión. Sí, el nuevo orden mundial se acerca y es necesario que pase lo que está aconteciendo, que lo han generado expresamente para conseguirlo. ¿Y por qué? Porque la primera bestia necesita el poder para instaurar lo que quiere y para dar paso al anticristo por excelencia. Sí, el anticristo es el sistema papal durante toda su historia, pero el anticristo, por antonomasia, por excelencia, será el mismo Satanás cuando venga haciéndose pasar por Jesús. Y para poder implementar todo lo que querrá hacer, necesita que alguien tenga un poder mundial, bélico, militar, pero que esté acompañado de una fuerza espiritual con la cual Satanás ha trabajado por siglos y siglos, el papado. Y las profecías delante nuestro. ¿Y aún creéis que estamos equivocados? ¿Que los pioneros adventistas, que Ellen White cuando escribió estaba equivocada y no era inspirada por Dios? ¿En serio? ¿Qué excusas más buscaréis para no aceptar la verdad? Bien, sigamos. Estados Unidos dice que está listo para tomar decisiones difíciles sobre el acuerdo nuclear con Irán. Por otro lado, el portavoz del Departamento de Estado estadounidense se mostró cauto ante el futuro de las negociaciones y no ve un acuerdo como inminente o seguro. Sí, una vez más, tema nuclear con Irán. El conflicto final no solo viene por parte de Rusia,
no solo viene por parte de China, viene también por Irán y por los aliados que tendrá. Volvemos a tema papal, mira por dónde, 22 de marzo. Ucrania, nueva conversación telefónica entre el Papa y Zelensky. Bueno, se llaman más que los novios entre sí, ¿eh? Esta mañana el presidente ucraniano, en conexión de vídeo con el Parlamento italiano, refirió sobre su conversación con el Papa. Palabras muy importantes de su santidad. Dije que el pueblo se convirtió en ejército cuando vio el mal. Esta mañana ha tenido lugar una nueva conversación telefónica entre el Papa y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, mientras en Ucrania no ha cesado el fragor de las armas por una guerra que el pontífice en el último Ángelus definió como inhumana y sacrílega. El mismo Zelensky, que intervino esta mañana en una conexión por vídeo con el Parlamento italiano, abrió la conexión diciendo que había hablado con el pontífice. Él dijo palabras muy importantes. El presidente añadió que le había hablado al Papa de la resistencia demostrada por el pueblo ucraniano, que se convirtió en ejército cuando vio el mal. Por la mañana, Zelensky, a través de su cuenta oficial de Twitter, también informó de su conversación con el Papa. He hablado con @pontifex, le hablé a su santidad de la difícil situación humanitaria y del bloqueo de los corredores de socorro por parte de las fuerzas rusas. Sería bienvenido el papel mediador de la Santa Sede para poner fin al sufrimiento humano. He agradecido por las oraciones por la paz y por Ucrania. El embajador ucraniano in pectore ante la Santa Sede, Andriy Yurash, también ha difundido hoy, siempre a través de un tuit, la noticia de la conversación telefónica, añadiendo que el pontífice aseguró al presidente ucraniano que estaba rezando por Ucrania y que estaba haciendo todo lo posible para que la guerra se acabe. Según el embajador, Zelensky respondió que su santidad es el invitado más esperado en Ucrania. Por ello, se reiteró la invitación a visitar Kiev, ya expresada en una carta por el alcalde de la capital, Vitali Klitschko. Como confirmó Bruni el 15 de marzo, el Papa respondió reiterando su cercanía a los sufrimientos de la ciudad, a su gente, a los que han tenido que huir y a los que están llamados a administrarla. No es la primera vez que el Papa y Zelensky mantienen un contacto telefónico. El pasado 26 de febrero, 2 días después del estallido del conflicto, mientras las dramáticas noticias del frente de guerra aumentaban cada hora, el pontífice había expresado al presidente su más profundo dolor por los trágicos acontecimientos que están teniendo lugar en nuestro país. El mismo Zelensky refirió poco después: agradecía al Papa Francisco que rezara por la paz en Ucrania y por una tregua. El pueblo ucraniano siente el apoyo espiritual de su santidad. Qué interesante, ¿eh? Cómo saben todos los líderes políticos la suma importancia del sumo pontífice papal, ¿eh? Porque lo primero que hacen es ir a ver al Papa o llamarlo. El líder moral mundial. Queda claro que es el líder moral mundial para todos. Y mientras tanto, la desgracia de lo que están provocando está generando tantísimas muertes de soldados ucranianos, de soldados rusos, de civiles. ¡Qué desgracia! Sí, como siempre he dicho, aquí santitos pocos hay de un lado y del otro. Hablo de los dirigentes. Pero por desgracia el pueblo lo paga carísimo. Y más caro que se pagará aún, y no solo en ese lugar. Macron pronostica una crisis de alimentos mundial y propone introducir cheques alimentarios para los hogares más pobres y la clase media. El mandatario de Francia asimismo resaltó la actual dependencia del país hacia las materias primas del exterior, que a veces vienen del fin del mundo, muy lejos. Qué interesante, ¿eh? Introducir cheques alimentarios para los hogares más pobres y la clase media. Esto quiere decir que la crisis apretará tanto que no todo el mundo podrá conseguir suministros. Una vez más, se deberá depender de ¿quién? Del Estado. Esto ha sucedido ya en distintas guerras, ¿verdad? Ahora parece ser que volverá. Esas colas de racionamiento al final también, ya veremos. Pero todo esto, una vez más, no nos damos cuenta que puede llegar un momento de tanta crisis que cuando se diga o estás siguiendo lo que dicen desde las autoridades, me refiero a la marca de la bestia, al domingo, y consigues lo que necesitas para seguir adelante, o te quedas fuera. Chip sí, chip no.
Todo va a llegar, ¿eh? Todo va a llegar. Vamos a ver un tercer vídeo. Biden asegura que Rusia podría estar considerando usar armas químicas y biológicas en Ucrania. Atención a esto, porque ya empieza a sonarnos alguna antigua canción de otra guerra pasada. Y que además, como tantas veces se ha visto, esos ataques de falsa bandera, después se carga el muerto al otro, es algo habitual. Y algunos también decían, mira, pero es que Biden y los Estados Unidos, el centro de espionaje, ya decía que iba a haber la guerra en Ucrania. Y mira, nadie lo creíamos, esto lo han dicho muchos reporteros y analistas, y ha sucedido, y ahora les hemos de dar la razón. ¿Y en serio que gente con tanto conocimiento no sabe cómo se ha movido todo esto? Qué lástima, ¿eh? Qué lástima que no se informe de la verdad a fondo. Se informa de la verdad que les hacen llegar, que ellos observan sobre el terreno, pero desconocen lo que hay entre bambalinas, por desgracia. Vamos a ver esas declaraciones. Bien, habla de que Estados Unidos puede recibir ataque cibernético muy potente desde Rusia, porque dicen que son muy buenos en esto, pero habla de que, claro, armas químicas y biológicas en Ucrania pueden ser utilizadas por parte de los rusos contra la población civil y quizás contra el ejército en definitiva también, y que no es la primera vez que lo han hecho. Y ahora hay la hipocresía, porque resulta que ellos también lo han hecho, los Estados Unidos, en más de una ocasión. Pero ahora, claro, solo hay un malo en la película. Resulta que no hay más malos en la película. Qué curioso, ¿no? Pero la propaganda mediática funciona, porque la gente conoce poco de historia y la verdad es que se traga lo que le van diciendo como si nada. Ojalá rascaran un poco más en profundidad y verían cuánta hipocresía hay en esas palabras. Y con esto, una vez más, repito, no me pongo a favor ni de unos ni de otros. Estoy mostrando lo que hay por detrás, que quede claro, por favor. Esta noticia va enlazada con la que os he mostrado al principio de esos comandos. La compañía de radiodifusión y televisión estatal de toda Rusia informó que los satanistas estadounidenses se han acercado a Ucrania. Está hablando de ese tipo de grupo, tipo mercenario. En una transmisión de noticias en Rusia 24 se les dijo a los espectadores que los satanistas estadounidenses estaban llegando a Ucrania. En una compañía militar privada, cuyo nombre se traduce condicionalmente como Grupo de Observación Avanzada, exfuerzas especiales estadounidenses que adoran al diablo en el sentido más verdadero, dijo el presentador. Agregó que los satanistas incluso tienen su propia bandera, es la que hemos visto antes también. Sobre los satanistas del Grupo de Observaciones Avanzadas del PMC estadounidense, Boris Rosin habló anteriormente en su canal de telegramas. Según él, supuestamente completaron su misión en Ucrania y prometieron vengar a sus camaradas asesinados. La mayoría de los mercenarios murieron, el resto huyó de Ucrania, dijo Rosin. En fin, ¿qué mercenarios los hay en los dos bandos? En los dos bandos. Pero unos, ya veis, encima, en ese plan tan de Bafumet. Rusia no descarta usar armas nucleares en caso de enfrentarse a una amenaza existencial. Sí, algunos dicen, bueno, pueden ser armas nucleares relativamente de poco abasto, pero a su vez, si los amenazan existencialmente, pueden utilizar las otras, las de verdad, las grandes, las que causan estragos absolutos. Sí, ya veis el mundo cómo está colgando de un hilo. Polonia convoca al embajador de Rusia y anuncia que prepara la expulsión de 45 diplomáticos rusos. Sí, Polonia, nada menos. En fin, la tensión en esas fronteras sigue creciendo. Vamos a ver otro vídeo más. Rusia avisa de que el despliegue de fuerzas de paz de Polonia supondrá enfrentamientos con la OTAN. Casi nada, Sí, vaya avisos, Porque esto, si es un ataque a fuerzas de paz de Polonia, puede repercutir ya en enfrentamiento abierto directamente con toda la OTAN. Volvemos al Papa, día 23 de marzo. Carta del Papa a los obispos. La Iglesia está llamada a interceder con oración. Querido hermano,
Ha pasado casi un mes desde el inicio de la guerra en Ucrania, que está causando sufrimientos cada día más terribles en esa martirizada población, amenazando incluso la paz mundial. La Iglesia, en esta hora oscura, está fuertemente llamada a interceder ante el Príncipe de la Paz y estar cerca de cuantos sufren en carne propia las consecuencias del conflicto. En este sentido, agradezco a todos aquellos que están respondiendo con gran generosidad a mis llamamientos a la oración, al ayuno y a la caridad. Ahora, acogiendo también numerosas peticiones del pueblo de Dios, deseo encomendar de modo especial a la Virgen las naciones en conflicto. Como dije ayer al finalizar la oración del Ángelus, el 25 de marzo, solemnidad de la Anunciación, deseo realizar un solemne acto de consagración de la humanidad, particularmente de Rusia y de Ucrania, al corazón inmaculado de María. Puesto que es bueno disponerse a invocar la paz, renovados por el perdón de Dios, el acto será en el contexto de una celebración de la penitencia que tendrá lugar en la Basílica de San Pedro a las 5 de la tarde, hora de Roma. El acto de consagración está previsto en torno a las 6:30 de la tarde, claro. Quiere ser un gesto de la Iglesia Universal que en este momento dramático lleva a Dios, por mediación de la Madre suya y nuestra, el grito de dolor de cuantos sufren e imploran el fin de la violencia y confía el futuro de la humanidad a la Reina de la Paz. El futuro de la humanidad a la Reina de la Paz. Recordad esto también para mañana. Por esta razón lo invito a unirse a dicho acto, convocando el día viernes 25 de marzo a los sacerdotes, religiosos y demás fieles a la oración comunitaria en los lugares sagrados, para que el pueblo santo de Dios eleve la súplica a su Madre de manera unánime y apremiante. A este respecto, le transmito el texto de la oración de consagración para poder recitarla durante ese día en fraterna unión. Le agradezco la acogida y la colaboración. Lo bendigo de corazón a usted y a los fieles confiados a su cuidado pastoral. Que Jesús los proteja y la Virgen Santa los cuide. Recen por mí. Fraternalmente, San Juan de Letrán, 21 de marzo de 2022, firma Francisco. Sí, ya podéis ir rezando por él ya, que lo tiene claro. Biden acusa a la India de tener una respuesta titubeante ante la operación militar especial rusa en Ucrania. Sí, antes hemos visto que otros le daban el toque a la India, ¿eh? Pues Biden también ya directamente se tiene que posicionar, Vaya, cómo aprietan. El presidente estadounidense Joe Biden acusó este lunes a la India de tener una respuesta titubeante ante la operación militar especial rusa en Ucrania. Fijaos que este medio, como SRT, dice operación militar especial. Si es un medio occidental, dice invasión de Rusia a Ucrania. En un discurso durante un foro de negocios, el mandatario aseguró que se presentó un frente unido en toda la OTAN y en el Pacífico, en respuesta al operativo militar ruso. Sin embargo, sugirió que Nueva Delhi, a diferencia de los otros miembros del grupo Quad, conformado por Estados Unidos, Australia y Japón, no ha hecho lo suficiente para condenar a Moscú. Les puedo asegurar, la OTAN nunca ha sido más fuerte o estado más unida en toda su historia de lo que hoy, en gran parte debido a Vladimir Putin. Pero ya saben, en respuesta a su agresión, presentamos un frente unido en toda la OTAN y en el Pacífico. Pacífico, sí. Y en el Pacífico, ¿quién puede intervenir? ¿Solo Rusia? ¿China también? El Quad lo es, con la posible excepción de que la India está un poco tambaleante, pero Japón ha sido extremadamente fuerte, al igual que Australia, en términos de lidiar con la agresión de Putin, declaró Biden. En esa línea, congresistas estadounidenses se reunieron la semana anterior con el embajador de la India en Washington en un intento de convencerlo para que su país repruebe públicamente a Vladimir Putin por el operativo militar en Ucrania. Mientras que otro grupo de parlamentarios enviaron una carta al diplomático en donde se mostraban decepcionados por la decisión del gobierno indio de abstenerse en la votación de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 2 de marzo, en la que la mayoría de los estados condenaron al Kremlin. Washington no descartó imponer sanciones contra la India por supuestamente representar una amenaza a la seguridad estadounidense, dada la estrecha relación militar del país asiático con Moscú. Bien, las profecías delante nuestro una vez más.
Sin embargo, medios indios destacan que Rusia es un aliado importante por razones estratégicas e informan que Nueva Delhi analiza todos los posibles mecanismos para comerciar con Moscú en medio de las restricciones impuestas, como la posibilidad de comprar petróleo y otras materias primas rusas a precios reducidos, dejando de lado el dólar estadounidense. O sea, todo pagado con rupias o la moneda rusa. En sintonía, el primer ministro de Pakistán, Imran Khan, se mostró reacio a ceder ante un enviado de la Unión Europea que buscaba el apoyo de Islamabad contra Moscú y aseguró que su país no se inclinará ante los intentos de coacción occidentales. Por tanto, si no se inclina hacia los occidentales porque los coaccionan, ¿van a quedar neutrales? Fijaros las amenazas, ¿eh? Y si hay amenazas y repercuten, ¿no buscarán el paraguas también de Rusia y China? ¿Y Corea del Norte? ¿Y países árabes que también, como Irán, están por lo que están? Putin anuncia que los pagos por el suministro de gas a Europa se harán en rublos, sí, la moneda rusa. El presidente ruso señaló que en las últimas semanas varios países han tomado decisiones ilegítimas para congelar los activos de Rusia y agregó que Occidente ha desgastado toda la confianza en sus monedas. Bueno, veremos ahora en qué desemboca todo esto. Y el último vídeo de hoy. Joe Biden siembra el terror en su propio país al decir que Rusia dejaría a millones sin luz y agua. Sí, en Estados Unidos, ¿eh? Atentos. Pues sí, vaya forma de sembrar el terror, diciendo algo que puede llegar a pasar, eso sí, y es que ataque cibernético, colapse o termine eliminando la cuestión energética de electricidad para Estados Unidos. Ya veis, 20 o 25 subestaciones que son las claves, que dan energía al resto. Si se ataca eso, Estados Unidos a oscuras con todo lo que conlleva, incluso para la cuestión del agua y para la cuestión bancaria. Casi nada. Bueno, vaya tensión, ¿eh? Vaya tensión. 23 de marzo, el Papa Francisco envía un mensaje a los católicos de China. Curioso, ¿eh? En este contexto, en esta situación, que también recordad Taiwán, el Papa hace esto. Y en este vídeo, bueno, yo solo os digo 4 cositas. El Papa Francisco ha grabado un vídeo mensaje dirigido a los católicos de Hong Kong y de la China continental para agradecerles su testimonio de fe y animarlos a ser valientes ante los desafíos de la época, la cual cosa les está advirtiendo ya de lo que se viene también en China, o con China, sí. En fin, casi nada. Por todos lados ya veis cómo está el panorama. Ucrania, embajador Diudin, dice, mediación del Vaticano necesaria para una tregua humanitaria. El subdirector general para las Américas de la Cancillería de Ucrania considera que las presiones económicas sobre Rusia y la ayuda militar que reciben puede llevar a resultados positivos para negociar un acuerdo, así como una mediación del Papa Francisco y de la Santa Sede podría lograr una tregua para que la población pueda huir de las zonas bombardeadas. Pues bien, hay toda una entrevista con este señor y os voy a remarcar solo la parte que tiene que ver con este tema de un modo directo. Embajador Diudin, el presidente Zelensky ha tenido un coloquio con el Papa Francisco. De hecho, son numerosos los llamamientos que ha hecho el pontífice de condena y de rechazo al ataque ruso, incluso con palabras muy fuertes como injusto, repugnante, inhumano y sacrílego. ¿Cómo se han recibido estas palabras y gestos del Papa y de la Santa Sede? Incluso se ha hablado de una posible mediación. Apreciamos y valoramos mucho las palabras del Santo Padre en cuanto a la condena de la agresión y también quisiéramos contar con el apoyo del Papa en las negociaciones. La mediación del Vaticano y Santa Sede sería muy importante en este contexto, porque lo que necesitamos ahora es hacer una tregua para poder sacar a la gente indefensa de los territorios y ciudades que están asediadas o las que están en condiciones humanas muy adversas. Necesitamos esa tregua y cualquier mediación en ese sentido es bienvenida, sobre todo si viene de la Santa Sede, si viene del Pontífice. Sabemos que el presidente Zelensky en la conversación con el Papa Francisco le propuso esa mediación,
Le explicó la situación humanitaria que está viviendo el pueblo ucraniano, especialmente en las áreas que están bajo el ataque de los enemigos, y esperamos poder contar con este apoyo, con esa mediación y de todas las palabras que está pronunciando el Santo Padre sobre nuestro conflicto, sobre nuestro país. Por tanto, una vez más, la mirada puesta en el papado. Suecia y Finlandia dicen que no son países neutrales y abren la puerta a unirse a la OTAN por la amenaza rusa. Vaya cambio histórico también para estos países, si esto acontece. Todos temen que Rusia se ponga con ellos. Estos países se unirán al Papa para la consagración de Rusia y Ucrania a María. La consagración de Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María es un suceso histórico e importante para la fe católica que reunirá fieles de los 5 continentes para pedir con el Papa la intercesión de la Virgen por la paz en el mundo. Y hay una lista larguísima, incluida, como no, España, evidentemente. India prueba con éxito el misil de crucero supersónico BrahMos en su territorio insular. La prueba del disparo alcanzó su objetivo con una precisión exacta. Mirad en qué contexto India también está probando estos misiles. ¿Por qué será? Devolvemos a la Bundeswehr su plena disponibilidad operacional. Alemania creará un fondo de 110.000 millones de dólares para reforzar su ejército. El ahorro y los recortes en el ámbito militar se han prolongado durante demasiado tiempo, declaró la ministra de Defensa, Christine Lambrecht. Casi nada, ¿eh? Esto no son 4 moneditas, ¿eh? Alemania tiene previsto destinar una gran suma a la financiación de sus fuerzas armadas para que sean plenamente capaces de cumplir su misión principal de defender el país y la Alianza Atlántica, la OTAN, según declaró este miércoles la ministra alemana de Defensa, Christine Lambrecht. En medio de la operación militar de Rusia en Ucrania, Lambrecht ha dicho que las acciones militares demuestran a los alemanes que deben hacer más por su propia seguridad y la defensa de sus aliados. Por eso, en su discurso ante el Parlamento sobre el presupuesto de defensa para 2022, insistió en la necesidad de equipar completamente a la Bundeswehr. ¿Recordáis cuando había en el poder el anterior mandatario de Estados Unidos llamado Donald Trump? Que apretó mucho a la OTAN, a los países europeos sobre todo en concreto, para que se gastaran un dineral en armamento y decían que así ellos ya no tendrían que hacer tanto por los europeos, en definitiva. Eso trajo un grave conflicto a nivel de embajadas por aquí y por allá, pero al final cambia el mandatario y uno que parecía que no iba tanto por esto y de repente, ya veis, se causa tal situación que ahora todos tienen que gastarse un dineral en armamento. Sí, da igual quién mande, a la hora de la verdad hay una ruta a seguir. Sí, sí, un gobierno tras la sombra, ¿cómo no? Pekín realiza ejercicios bélicos en el mar de la China Meridional e incluye por primera vez el modernizado avión de combate J-11B. Sí, China. ¿En qué parte? En el mar de la China Meridional. ¿Por qué? Una vez más, ya veis en qué contexto, en qué situación. Y mira, los que faltaban. Corea del Norte eleva su desafío. Seúl denuncia que ha lanzado el primer misil balístico intercontinental desde 2017. Bueno, ¿ya son todos los personajes en escena para la gran fiesta? Borrell dice, Rusia ha intentado en Ucrania una guerra relámpago, pero le ha salido una carnicería de civiles. Sí, ¿y por culpa de quién pasa todo eso? ¿Por parte de Rusia los mandatarios? Evidentemente sí, pero ¿y por parte de ellos no? ¿Que son los que han generado que eso llegue a acontecer? Al menos 28 muertos y 35 heridos en un doble atentado del grupo yihadista Al-Shabaab en el centro de Somalia. Sí, recordemos, esos países aún están con la cuestión del islamismo radical. Y todo esto no ha terminado. Empezó con el 11S de 2001 y no ha terminado. Ya veis todo lo que se va juntando. Y Daniel 11, versículos finales, nos lo decía, escrito hace 2600 años. Y eso no hay que interpretarlo, está clarísimo.
Y noticia de 24 de marzo. El Papa al Centro Italiano Femenino. Las mujeres pueden cambiar el sistema. Sí, no me voy a centrar ya en todo eso, solo leeros el principio que dice: la mañana de este jueves, o sea, esto ha sido de hoy mismo, el Santo Padre recibió en audiencia a los miembros del Centro Italiano Femenino, a quienes señaló que las mujeres pueden cambiar el sistema si consiguen convertir el poder de la lógica de la dominación a la lógica del servicio, a la lógica del cuidado. Ya sabéis que ha salido todas unas nuevas directrices aprobadas por parte vaticana y por el Papa para que la mujer tenga una relevancia ahora mucho más importante que antes dentro de la Iglesia Católica. Pues en ese contexto hay esto. Pero mirad, también habla, como no, de la guerra en Ucrania. El Santo Padre señaló además que la buena política no puede provenir de la cultura del poder entendida como dominación y avasallamiento, sino solo de la cultura del cuidado de la persona y de su dignidad, y del cuidado de nuestra casa común, para variar, claro. Así lo demuestra, desgraciadamente de forma negativa, la vergonzosa guerra que estamos presenciando. Creo que para los que pertenecen a mi generación es insoportable ver lo que ha ocurrido y está ocurriendo en Ucrania. Pero desgraciadamente esto es fruto de la vieja lógica del poder que sigue dominando la llamada geopolítica. La historia de los últimos 70 años lo demuestra. Nunca han faltado las guerras regionales. Por eso dije que estábamos en la Tercera Guerra Mundial a trozos, un poco por todas partes, hasta que llegamos a esta, que tiene una dimensión mayor y amenaza al mundo entero. Sí, declaraciones de hoy del Papa. Esa Tercera Guerra Mundial a trozos, a pedazos, un poco por todas partes, ahora puede ser ya de dimensión mayor y amenaza al mundo entero. Y todo se va a cumplir tal cual. ¿El Papa no conoce la profecía auténtica? Seguro que sí. Pero para conseguir lo que buscan, ese dominio de Satanás, del mundo entero, y ellos a su lado mandando, se ven obligados a tener que cumplir la profecía, porque si no pasan por eso, no pueden conseguir el poder. Y Dios, que lo sabía de antemano, lo reveló, para que lo conociéramos todos los que nos dé por estudiar la palabra de Dios, en oración sincera, pidiendo al Espíritu Santo, sí, al Espíritu Santo, la comprensión. Y ellos tendrán que pasar sí o sí para cumplir esto, para conseguir sus objetivos. Pero como siempre he de decir, gracias a Dios que lo mostró todo a sus profetas, para que nada nos cogiese desprevenidos. Pero qué claros son. Esto ya no son guerras aquí, guerras por allá, puede ser una gran guerra definitiva, que forma parte de esta misma Tercera Guerra Mundial. En este sentido, el Papa dijo que la verdadera respuesta no es más armas, sino más sanciones. Me avergoncé cuando leí que, no sé, un grupo de estados se ha comprometido a gastar el 2%, creo, o el 2000% de su PIB en la compra de armas, como respuesta a lo que está sucediendo ahora, la locura. Bueno, ¿y las inversiones que tenían ellos en esto? ¿O la Iglesia Adventista también en armamento? Sacaban beneficios, ¿eh? Y ahora es la locura, qué cosas. La verdadera respuesta, como he dicho, no es más armas, más sanciones, más alianzas político-militares, sino un enfoque diferente, una forma diferente de gobernar el mundo ahora globalizado, no enseñando los dientes como ahora, una forma diferente y un enfoque diferente de las relaciones internacionales. El modelo de la cura ya está en marcha, gracias a Dios, pero desgraciadamente sigue sometido al del poder económico, tecnocrático, militar. Falta decirle, y espiritual vaticano, junto al protestantismo apóstata de Estados Unidos, que son las que de verdad están liando todo. En fin, qué cosas, ¿eh? Y tanta gente va a ver solo ese discurso del Papa como, mira qué bueno que es. Qué lástima que no conozcan lo que hace la bestia, lo que ha hecho, hace y hará, porque profetizado estaba. Y nosotros terminamos la conferencia de hoy con una cita de Ellen White, también extraída de Eventos de los Últimos Días, de 1854, extraída de su libro Primeros Escritos, un libro
que no podéis dejar de leer porque es realmente impresionante. Y en esta página 14 de Eventos de los Últimos Días aparece esto. Vi luego el tercer ángel, Apocalipsis 14 del 9 al 11. Dijo mi ángel acompañante, su obra es terrible, su misión es tremenda. Es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña y sellar o atar el trigo para el granero celestial. Estas cosas debieran absorber completamente la mente y la atención. Sí, estas cosas. Porque lo que nos estamos jugando es la vida eterna y debemos estar atentos a todo lo que está pasando, porque si no entendemos las profecías de este último tiempo, estamos perdidos. Si no tenemos la sana doctrina entera, estamos perdidos, porque un error lleva a otro error y eso lleva a la perdición. Sí, ¿cuánta gente está absorbida mentalmente en esto? Qué pocos. Y la salvación en juego. Y recordad que aquí habla del tercer ángel, pero cuando habla del cuarto ángel hace referencia a lo mismo superpotenciado y más. Y sí, verdaderamente separa el trigo de la cizaña. Bueno, pues que cada uno decida, pero más claros no podemos ser explicando las cosas que el Señor reveló en su momento. A partir de aquí, que cada uno elija. ¿Acepta o no acepta? ¿Salvación o perdición eterna? Mañana vamos a tener el plato fuerte, sin lugar a dudas. La última parte espero de esta conferencia. Pero ya veis que es un no parar, porque es una noticia tras otra. Y todas dejan claro que Daniel 11, versículos finales, no es una cuestión solo espiritual. Tiene una literalidad absoluta. Y eso la gente debe conocerlo, sobre todo los adventistas, que han cambiado, después de tantos años, la verdadera interpretación de lo mismo. Qué lástima. Ojalá despierten muchos, abracen el mensaje del cuarto ángel y lo den al mundo, porque esto se acaba. Maranata 2031. Dios os bendiga.